entonces, a manera de introducción, una parte del texto que vamos a estudiar en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto hace ante los incrédulos. Hermanos, a principios del siglo, a finales del siglo XX, principios de los años 90, apareció un género televisivo que hasta tiempo atrás era desconocido, y ese género son los realities. Ese género, todos lo conocemos, tiene la característica de que aparentemente se está presentando circunstancias en diferentes aspectos de profesiones, de vida, en diferentes áreas del ser humano, en donde se presentan como las situaciones reales, por eso se llama reality, que viven las personas y lo exponen ante los ojos del televidente. Tiempo atrás esa idea hubiese parecido muy loca. ¿A quién le importa la cotidianidad o lo que vive una persona en un oficio como pescador en el norte, en los mares del norte, pescador de centollas? ¿O a quién le importa esta o esta otra situación de lo que vive? O sea, no se veía como algo que fuera llamativo. Sin embargo, apareció a finales de los 90 y eso fue un gran boom, de tal manera que hoy en día toda la parrilla de la televisión tiene un gran contenido de reality. Dentro de esos realities apareció también, sobre todo finalizando el siglo XX, empezaron a aparecer unos que no se habían visto, y es aquellos que tratan sobre estrados judiciales, aquellos que tratan sobre un tribunal. Aparecen dos personas con una situación, con un pleito, y vienen delante de un juez, y la gente que está frente al televisor simplemente disfruta de cómo las dos partes empiezan a sacarse los trapos al sol, los trapos sucios delante de todo el mundo. Ahora, estos realities no solamente eran en un estrado judicial o tribunal donde aparentemente era un juez, nunca supe si era un juez o no era un juez, pero al parecer así lo era, sino que también había algo muy similar. Cada uno de nosotros, por ejemplo, conocemos la infortunada frase "que pase el desgraciado", que daba Laura Bocio en un programa peruano, y era la misma situación. O sea, dos personas que tenían un pleito y se presentaban, y básicamente mientras uno estaba viendo a una que iba sacando los trapos al sol, uno decía: uy, este tipo sí es terrible, pero de pronto el otro sacaba otros trapos más sucios y uno decía: el terrible es este otro, y en fin, eso se presentaba ante las pantallas nuestras y se sigue presentando. Algo muy similar es lo que sucedía en medio de las principales ciudades griegas en el tiempo en que el apóstol Pablo escribe esta carta que hemos estado estudiando, esta carta a los Corintios. Los griegos eran famosos, los griegos eran célebres por su amor a los tribunales.
Cada ciudadano tenía una serie de obligaciones en cuanto a toda esa parte del sistema legal que ellos tenían. Por ejemplo, cada ciudadano que tenía por encima de 30 años debía servir de manera obligatoria como parte en un juicio, algo así como un abogado o como un fiscal o un defensor entre dos partes, era obligatorio. Parte de ese sistema judicial queda hasta el día de hoy. Por ejemplo, nadie puede negarse si le llega una citación a que tiene que ser jurado de votación. Aunque allí la situación es distinta, pero todo el sistema legal básicamente parte del sistema romano. Y estas ciudades griegas, y que habían sido obviamente afectadas por el Imperio Romano, eran célebres por su amor a los tribunales. No solamente las personas mayores de 30 años tenían esa obligación, sino que los varones que cumplían 60 años por obligación debían servir como un árbitro público. Era obligatorio a los 60 años porque se consideraba que en esa edad era una persona que era ecuánime, era una persona que tenía unas características para juzgar, y no muchos llegaban en ese tiempo a los 60 años, pero los que llegaban les era obligatorio servir. Así que esto en el mundo griego y en estas ciudades griegas y en Corinto era algo que se presentaba en el día a día. Un autor antiguo escribió: en cierta manera cada ateniense es un abogado, porque estaban tan cercanos a toda esta parte judicial y a sus defensas, y en una costumbre que ya voy a mencionar, que conocían muy bien el asunto y se estaban mezclando continuamente en este asunto. Es más, los litigios, los problemas entre las personas y que se llevaban frente a estos juzgados, no solamente se habían convertido en parte de la vida diaria, sino que se habían convertido en una especie de entretenimiento muy parecido a los realities que nosotros podemos ver o que hemos visto en la televisión. De tal manera que estos juicios, estos litigios se hacían en un lugar público, y muchas veces las personas, cuando el litigio era especialmente candente, tenían que pagar para poder asistir. Se había vuelto una especie de entretenimiento. ¿Cómo había afectado esto a la iglesia de Corinto, que vivía en medio de esa sociedad y en medio de esta situación? Con respecto a la iglesia de Corinto, como lo hemos ido notando a lo largo de toda la exposición de esta carta, es algo que se presenta, hay algo que se presenta que es común, y es un patrón de comportamiento que nosotros vemos que se presenta en la iglesia de Corinto. Y es que los corintios habían arrastrado mucho de lo que habían vivido en su vida antes de ser rescatados, antes de ser transformados, antes de ser salvos, y lo habían arrastrado al interior de la iglesia. Muchos de los aspectos antes de su vida en Cristo los habían traído a la nueva vida que el Señor les había dado. Y ellos, en medio de esta sociedad y que ellos mismos habían vivido, con esa costumbre que nosotros hemos estado viendo en la exposición de la carta, esa costumbre de discutir, de polemizar y de llevarse unos a otros a los tribunales, pues eso tampoco había sido excepción, eso también lo habían traído al interior de la iglesia. Y el problema que está planteando Pablo y que vamos a estudiar en esta mañana es precisamente eso, esa costumbre, esos litigios, ese llevarse a los jueces, eso que se había convertido casi en un entretenimiento. Incluso muchos lo hacían como en una especie de reto cada vez que se presentaba una situación en donde alguien iba a ganar y sobreponerse por encima del otro. Eso lo habían arrastrado al interior de la iglesia y a su vida diaria. Y quiero hacer aquí un paréntesis, amados hermanos. Esa situación de arrastrar cosas de la vida anterior, de lo que éramos antes de Cristo, y añadirlas a la vida como un aspecto más de mi vida, es algo que en el día de hoy es común también y se presenta.
la gente percibe, muchas personas, muchos que se proclaman creyentes, perciben el cristianismo como algo que yo añado, como algo que simplemente adiciono a mi vida. O sea, mi vida sigue exactamente igual como yo la llevaba antes, solamente que ahora le adiciono esta parte que es el cristianismo. No ven su vida como lo que es, en Cristo. No la ven como algo totalmente nuevo. No logran percibir las expresiones bíblicas en donde claramente somos ciudadanos ya no de aquí, sino de los cielos, donde se nos ha hecho nuevas criaturas, donde la petición que continuamente se nos hace es a que seamos transformados, a que no hagamos las cosas como el mundo. Así que ese aspecto que vemos en los Corintios no es diferente a lo que hoy en día la iglesia contemporánea o quienes se proclaman cristianos también hacen. Ahora, el apóstol Pablo sabía plenamente que parte de la labor de la iglesia, del cristianismo, era impactar al mundo, era incidir en él, influenciarlo de alguna manera con las normas del evangelio, principalmente salvación, pero también ejercer ser luz, ser sal en medio de la sociedad. Pero cuando ve este tipo de situaciones que hemos estado exponiendo y ve la que vamos a exponer en esta mañana, ve que los corintios han hecho exactamente lo contrario a esa labor que la iglesia tenía que hacer. Era el mundo el que había entrado al interior de la iglesia, y es la iglesia la que se ha tratado de amoldar al mundo. Así que en este punto, como en otras circunstancias que ya hemos mencionado, Pablo debe intervenir. Hermanos, en esta mañana vamos a ver cómo este problema, que en esta introducción más o menos les he planteado, que se presentaba en la iglesia de Corinto, vamos a ver en esta mañana cómo también ese problema se ve reflejado en la iglesia de hoy. Tal vez no en la costumbre de llevarse ante los tribunales para resolver los conflictos entre hermanos, pero como lo vamos a ver, número uno, sí en la falta de habilidad de los creyentes de resolver sus propias disputas. También vemos cómo se ve reflejado ese problema de los corintios en una actitud contraria a la que el creyente debía tener en la relación con su hermano en Cristo. Y finalmente, en el testimonio contradictorio a lo que decían ser frente a los demás. Hoy vamos a hacer una prédica de 3 puntos, y el primero de ellos, en la exposición del tema, es precisamente la falta de habilidad de los creyentes para resolver sus propias disputas. Vayamos entonces al estudio del texto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 6. Y si no ha traído Biblia, hágase al lado de un cristiano que pueda mostrarle entonces el texto para que lo pueda estudiar. Primera de Corintios 6, versículo 1 al 6. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hermanos, nosotros podemos notar aquí que el apóstol Pablo se está presentando como escandalizado ante esta situación que se está presentando
en los Corintios. Pero no solamente podemos ver en sus palabras que Pablo se presenta como escandalizado, sino también como avergonzado por esa situación que se está presentando. ¿Cómo es posible que se acuda a un incrédulo para resolver los problemas que hay entre hermanos en Cristo? Cuando el versículo 1 nos dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? La expresión que está utilizando allí, injustos, no se hace en el sentido de que el sistema judicial que había en el momento fuera incapaz de ejercer justicia. Posiblemente podía hacer justicia, por lo general lo hacía, aunque estaba muy influenciado, obviamente, en los que eran más poderosos y tenían más dinero. Pero la expresión injustos que utiliza allí el apóstol Pablo no se hace en el sentido de señalar que no tuvieran la capacidad de hacer bien un juicio, sino en el sentido de que se estaba acudiendo a incrédulos para resolver un problema entre creyentes. De allí que al finalizar el versículo 1 lo contraste con "y no delante de los santos", y no delante de los santos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, la preocupación, amados hermanos, y si usted ha estado asistiendo a las prédicas anteriores, la preocupación del apóstol Pablo tiene que ver con todo lo que hemos estado exponiendo, sobre todo en las últimas prédicas, acerca de la disciplina eclesiástica y de la autoridad y el poder que ha dado Dios a la iglesia, no solamente al gobierno de la iglesia en cabeza de los pastores, sino a la iglesia, a cada uno de los creyentes. Y la preocupación del apóstol Pablo es que los corintios, con esa práctica de llevar a los hermanos frente a tribunales, que finalmente los que están juzgando son incrédulos, lo que están mostrando es el escaso respeto, la poca importancia y la mínima o inexistente relevancia que le dan a la autoridad que tiene la iglesia del Señor. Esa es la gran preocupación. Nosotros no podemos creer que el capítulo 6 cayó allí ¡brum! Y está totalmente desligado con lo que hemos estado exponiendo. Ahora quiero recordarles que lo último que estuvo tratando el apóstol Pablo fue precisamente un caso de inmoralidad, en donde ni siquiera se estaba refiriendo mucho al tipo, sino que se estaba refiriendo a la iglesia. ¿Cómo es posible que ustedes permitan que esto siga así y que no hagan nada? Así que esta es la preocupación del apóstol Pablo, que con esta actitud lo que se está manifestando es una poca importancia o un no tener en cuenta para nada, una irrelevancia de lo que es la autoridad que Dios ha delegado a su iglesia. Menospreciaban la autoridad, menospreciaban la habilidad que Dios le había dado a la iglesia. ¿Para qué? Para resolver sus propias disputas. Y es que pensémoslo así: ¿para qué el Señor nos ha dotado con dones como la verdad, la sabiduría, la equidad, la justicia, el amor y la rectitud? Mucho de ello tiene que ver con la vida diaria, otro tiene que ver con el testimonio al mundo, con la evangelización, pero también tiene que ver con esta situación. El Señor ha capacitado a la iglesia para que también pueda poner solución frente a los problemas que se puedan estar dando entre los hermanos. Y ante esta actitud, básicamente, todos estos dones con que Dios ha capacitado a la iglesia, básicamente están siendo menospreciados. Podríamos entonces nosotros decir que el apóstol Pablo aquí está señalando de esta manera lo siguiente: si nosotros como creyentes no tenemos
la habilidad de resolver nuestras disputas, ¿cómo lo van a hacer aquellos que moralmente son incapaces y que no son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Si nosotros, capacitados con los dones que acabamos de mencionar, con la presencia del Espíritu Santo de Dios que dirige nuestras vidas, con su bendita palabra como norma suprema de verdad, con ese sentido de equidad que la nueva vida nos da en Cristo Jesús, con el ejemplo maravilloso de nuestro Dios, no somos capaces entonces ante esta práctica, esa es la expresión que se está dando, de juzgar. ¿Cómo lo vamos a llevar frente a alguien que tiene una condición moral que nosotros conocemos, que es incapaz porque no está capacitado por el Espíritu Santo de Dios? Ahora, esto no quiere decir de que no haya personas, jueces no creyentes o abogados que puedan hacer su labor, pero su labor se hace hasta donde llegue su ética. Y la ética humana, amados hermanos, es insuficiente e hipócrita y contradictoria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes hagan esto? Ahora el apóstol Pablo usa un elemento que es tremendo, en donde él utiliza mucho este tipo de figuras en su argumentación y apología. Él va de lo más a lo menos. Y lo que a continuación le dice, ojalá, es que ustedes no saben que los creyentes van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles. Y básicamente estaba haciendo una alusión al día del juicio. ¿Ustedes no saben acaso que los creyentes junto con Cristo se sentarán a juzgar al mundo y a los ángeles? Ahora, amados hermanos, la Escritura no dice mucho acerca de qué es lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Básicamente, el que va a juzgar es Cristo. Cristo es el juez. La Escritura dice que el Padre le dio autoridad para juzgar. Pero, por ejemplo, Él le dice a sus apóstoles, acompáñame a Mateo capítulo 19, versículo 28, sin perder el texto de estudio. Mateo capítulo 19, versículo 28. Él les dice a los apóstoles, les dice algo que está señalando precisamente esa labor escatológica que se dará en ese momento del día del juicio. Les dice así, voy a leer de nuevo versión internacional. Los que tengan Reina Valera, escúchenme. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Ahora, claramente 12 tronos literales para gobernar a las tribus de Israel es una referencia a que el Señor ha hecho un pueblo nuevo, y con esos 12 apóstoles que manifiestan autoridad, porque ellos son los que escriben la palabra de Dios. Ese fue su encargo principal, la revelación que Dios les iba a traer por el Espíritu Santo, y los seguidores estarán en un lugar de autoridad, y en ellos representados todos nosotros. En otras palabras, todos los creyentes, como bien lo afirma Pablo, juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. Ahora, el juicio que menciona allí Pablo no es solamente en el sentido de como quien está discerniendo bien o mal, sino que también hace un énfasis que es muy importante, y es en el sentido de gobernar. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará, dice en 2 de Timoteo 2:12. Así que el apóstol Pablo les está diciendo, miren, es increíble. Si ustedes como creyentes van a tener un papel de autoridad, si ustedes como creyentes van a tener un papel de tanta responsabilidad, ¿cómo es posible que ahora ustedes no sean capaces de juzgar las situaciones que pasan al interior de la iglesia? Ahora, nosotros podríamos traer un paralelo
para poder entender un poco el argumento que está utilizando el apóstol Pablo, y son las características de un anciano. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, acompáñame a primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4, primera carta de Timoteo, a Timoteo capítulo 3, el versículo 4 y 5, cuando está dando una de las características del anciano. Ahora, la labor del anciano es gobernar, y por eso he tomado este paralelo. Dice, que gobierne bien su casa. Esa es una característica de aquel que anhela obispado o que va a ser un anciano. Que tenga a sus hijos, ¿en qué? En sujeción con toda honestidad. Y mira lo que dice el 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y este paralelo nos permite entender un poco lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él les dice, hola, si ustedes van a tener una labor de tamaña importancia y están llamados a esa tamaña importancia como gobernar en la eternidad, y no como quien tiene una coronita y que todos le hagan los mandados, no, porque ese básicamente es el pensamiento que somos reyes y sacerdotes, y reyes entonces básicamente se imaginan de capa y todo el mundo haciéndole los mandados, y si todos son reyes, ¿quién le va a servir en la eternidad? Está hablando de un elemento de tener buen juicio, de poder gobernar, de obrar de acuerdo a la legislación que Dios ha dado. Y si no pueden ustedes juzgar pleitos entre hermanos, ¿cómo es posible? ¿Ustedes no saben a lo que están llamados? ¿Ustedes no están entonces calificados para juzgar los asuntos del diario vivir? Está presentando una contradicción. Ahora, amados hermanos, lo más contradictorio es que acudan, como lo mencioné, a personas con una condición moral y espiritual tan distintas de las que tienen un creyente. Veamos por favor el versículo 4 para recordar este punto. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, estamos en 1 Corintios 6, ponéis para juzgar a los que son, mira lo que dice, a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora, este es un texto que no es de fácil traducción, pero que la mayoría de los eruditos en el griego concluyen que esta es una buena traducción. Básicamente, aquellos que él estaba diciendo que estaban poniendo a juzgar eran personas de menor estima. ¿De menor estima en qué sentido? Por la iglesia. Pues que no estaban capacitadas. ¿Y quiénes son esos? Los incrédulos ante los cuales estaban llevándolos a hacer sus juicios. Eso es una contradicción. ¿Cómo ponen ustedes, con toda la capacitación, con todos los dones, con la presencia del Espíritu Santo, a que sea una persona con menor condición moral y espiritual, a que haga juicio en medio entre dos hermanos? Es una contradicción. Ahora, Pablo, dije al principio que se presentaba no solamente escandalizado, sino avergonzado. Pero no solamente se presentaba avergonzado, sino que también quiere avergonzarlos. Ahora, nosotros vemos que el apóstol Pablo, con toda su autoridad, no es una persona que simplemente va obrando como un reyesuelo haciendo lo que quiera. Ya antes les había escrito, cuando hizo una comparación, que los corintios decían, nosotros somos ricos y nosotros ya reinamos, y Pablo le dice, sí, ojalá yo también pudiera reinar, nosotros pudiéramos reinar con ustedes, y les presenta un contraste con la vida y las situaciones que vivían los apóstoles. Pero él les dice, no escribo esto para avergonzaros. En ese momento les dice, yo no lo escribo para que ustedes se avergüencen. Pero no es así la situación aquí. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, ¿para qué?
Para avergonzaros lo digo, avergüences. ¡Qué vergüenza! Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Ahora, ¿por qué es un motivo de vergüenza? Amados hermanos, por la siguiente razón. Porque esto que estaban haciendo básicamente era una proclamación de su incapacidad de hacer aquello con lo cual el Señor les había capacitado. O cabe la posibilidad de que fuera simplemente una costumbre mundana que no han dejado, y eso también es motivo de vergüenza. O cabe la posibilidad de que tal vez preferían ir a los tribunales civiles porque tenían más oportunidad allí de lograr sus propósitos egoístas. Como fuera, cualquier opción es de vergüenza. Ahora, es vergonzosa porque básicamente se está exponiendo algo que tiene que ver con la iglesia de Cristo al mundo. Es más o menos, y perdón las esposas, es más o menos cuando la esposa se reúne con las otras amigas cristianas y empieza a hablar del esposito que le tocó a ella. Vos lo vieras lo cochino que es. Y eso se gasta una pereza. Ese es un boludo. Exponiendo una situación que se debe manejar al seno y la intimidad de la familia y exponiéndola públicamente. Y perdón por el ejemplo, pero es muy real. Eso era lo que estaba sucediendo, y por eso les dice, pues para avergonzaros se los digo. ¿Qué están mostrando con esto? ¿Que son incapaces? Terrible. ¿Qué están mostrando con eso? ¿Que están acostumbrados a una práctica mundana? Terrible. O lo que están mostrando es que saben que tienen más alternativa de ganar en su injusticia egoísta ante un tribunal civil. Cualquiera sea, esto es terrible. Hermano, ahora la aplicación para nosotros como iglesia. La falta de la habilidad de los creyentes hoy en día para resolver sus propias disputas, aunque no se estén llevando ante un estrado civil, que a veces pasa, pero la falta de habilidad de resolver las disputas básicamente está expresando lo mismo. ¿Qué? Una incapacidad para hacerlo, y eso es terrible. ¿No tienes el Santo Espíritu de Dios? ¿No tienes el consejo maravilloso de la Escritura? ¿No hay sabiduría en medio de los hermanos? ¿O se está arrastrando una costumbre mundana? Eso es una vergüenza. Que al interior de la iglesia haya disputas al punto de que básicamente yo sé que esta persona, con esta sí, pero esta, le hago el fo, mira que me está mirando. Mira que me está mirando. Entre hermanos en Cristo. Es que hizo esto y esto y esto. Ahora, parece que nosotros siguiéramos con la costumbre de tener un concepto de entender las verdades de Dios pedaceadas por versículos, lo que arrastrábamos de tiempo atrás de las iglesias en donde estuvimos. ¿Qué tal que el Señor te dijera: mira que me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto? Eso es una vergüenza. Que haya rencillas, enemistades, predilecciones y expresiones contrarias hacia un hermano o una hermana porque alguna cosa hizo mal. Porque, hermanos, cosas erróneas hacemos los unos con los otros.
¿Y cuál es el camino? Pues lo saco el llavero. No me cae bien. Saquémoslo del parche. Parece estar escuchando la parábola del Señor, de aquel hombre que le debía tanta plata a ese soberano, y que ese soberano se la perdonó, y después sale ese hombre perdonado a coger del cuello a uno que le debía una cifra insignificante. Eso es lo que hacemos. Ahora, la respuesta que da el soberano es: sí, échenlo a la cárcel, a él y a su familia, y véndanlos como esclavos. Es más o menos una manifestación de algo que nosotros hacemos después de lo que Dios ha hecho con nosotros, el acto de misericordia y de gracia, de tener paciencia con nosotros. ¿O es que Dios nos ama por la berraquera que somos? Un Dios santo, santo, santo. Ahora, yo entiendo cuál es el camino del texto y lo que expone, y todo de una sola lectura lo podemos entender. Pero para la aplicación de la iglesia esto se debe hacer. Esta iglesia está creciendo en número, y si no nos esforzamos para unirnos como verdaderos hermanos, vamos a terminar en una situación en donde la gente va a decir: extraño la iglesia cuando era pequeña. No puede suceder eso, amados hermanos, porque eso es una incapacidad, una proclamación de nuestra incapacidad, o una expresión de que estamos arrastrando cosas del mundo. ¿Qué hubo? ¿Nos reunimos hoy? Porque tenemos mucho que hablar del prójimo. ¿Y si te fijaste? ¿Y si viste? Hermanos, la teología es para vivirla apasionadamente, y está el ejemplo de los puritanos. La teología, sin que impacte la vida diaria, es un pleno conocimiento. Y aquí tuvimos una persona que tenía toda la teología del mundo y era un perverso. ¿Para qué el esfuerzo? Si como creyentes no ponemos por obra lo que estamos aprendiendo. Ahora, si no aprendemos, básicamente no hay nada para poner por obra. Hermanos, yo les hago un llamado a que la costumbre, a que ese pensamiento de que se ha traído el cristianismo y se ha adicionado como un pedacito en mi vida, pero yo sigo siendo el mismo chismoso, el mismo murmurador, el mismo comegente, se quite de la vida por temor de Dios. Amén. Por amor a Cristo, como respuesta a lo que Él hizo con nosotros. La falta de habilidad de los creyentes de Corinto y de los creyentes de hoy en día para resolver sus propias disputas no tiene una respuesta buena. Cualquiera es una vergüenza, cualquiera de ellas. El punto número 2 es la actitud correcta que el creyente debe tener en relación con sus hermanos. Esto es lo que a continuación el apóstol Pablo expone en el texto. ¿Cuál debe ser entonces el comportamiento en la relación con mis hermanos? Versículo 7, ¿estamos allí? Amén. Dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros. Voy a volver a leer. Así que, por cierto, es ya una falta. Es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y miren lo que dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Alguien comentó en el siglo IV sobre los pleitos entre creyentes que se enfrentaban ante un tribunal civil. Escribió lo siguiente: aún antes de que lleguen frente al tribunal,
los dos hermanos ya perdieron. Aún antes de que lleguen frente al tribunal, los dos hermanos ya perdieron. Y han perdido, ¿por qué? Número 1, como lo dice el apóstol Pablo aquí de manera explícita, porque el mismo hecho de que ya tengan pleitos manifiesta una falta moral. Primera de Corintios, capítulo 3, ahí atrás de donde estamos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y ya expusimos este texto. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, o sea, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y mira lo que dice: porque aún sois carnales. Y esta es la muestra que presenta para ello. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como el hombre natural, que no ha nacido de nuevo. Así que ya es una pérdida esa costumbre que ellos tenían, porque era una manifestación ya de una falta moral que se tenía. También es una pérdida, y esta parte es, hermanos, no saben cuánto está afectando esto a la iglesia del Señor. Porque se está hablando de lo que sucedía con los corintios y la práctica que hemos estado mencionando. Porque se está exponiendo el buen nombre de la iglesia del Señor ante los incrédulos. Usted conoce, de seguro usted utilizó esta frase que está a flor de boca en las personas que nos ven. Y ese no dice que es cristiano. Ahora, nosotros siempre la tomamos como una especie de base de crítica, pero es que de alguna manera queda allá en lo recóndito una esperanza de poder ver algo distinto. Y cuando se hace lo que no es, hay una desilusión. Así que se estaba exponiendo el buen nombre de la iglesia, porque se presentaban frente con pleitos legales y el uno quitarle al otro lo otro, y esa es una expresión al mundo. Eso es básicamente sacar los trapos sucios al sol. Es lo mismo de lo que mencionamos de los realities. Yo me preguntaba siempre, a esta gente tienen que darle plata, ¿sí o no? A las dos partes que se presentaban tienen que darle yo entiendo que por querer lucrarse se presenten y queden terribles frente a todos los demás. Y es una pérdida, porque se está exponiendo el buen nombre de la iglesia. Y punto número 3, y tal vez central en este texto, en esta porción que estamos exponiendo en este momento, porque la actitud correcta que el creyente debe tener en relación con sus hermanos es esta: negación propia. Así es. Amén. Y tener al otro en más alta estima. Eso es utópico. Entonces no sois de Cristo. La presencia del Espíritu Santo garantiza que estamos capacitados para ello. Amén. Eso es imposible en la vida real. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, y nosotros podemos ver que los escritores bíblicos de ninguna manera presentan cosas como: no, mire, mijito, yo le voy a presentar esto, pero eso es utópico, mira a ver cómo hace usted. Jamás. La demanda
por un comportamiento moral acorde a su situación espiritual. Así es. Es constante. Filipenses 2, 3 al 8. Mira lo que dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y escucha lo que pone de ejemplo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es una pérdida, aún antes de que llegaran al tribunal, porque violaban lo que Dios ha establecido como la actitud correcta que yo debo tener con un hermano. Esta iglesia es muy linda, por la palabra del Señor, por la presencia del Espíritu Santo, pero esta iglesia no es perfecta y no será perfecta. El perfeccionismo es una falsa doctrina, eso no existe en las Escrituras. Pero una iglesia que empieza a desconocer su responsabilidad humana delante de Dios, una vez le haya sido dado la capacidad que da el Espíritu Santo de Dios, no puede caminar bien. Piense usted allí, y le voy a dar 10 segundos para esto. ¿Se ha reunido usted esta semana a murmurar del prójimo? ¿Ha usted comido, hermano, en esta semana? Esa parte es sencilla. ¿Hay elementos para señalar? Por supuesto que sí. Pero es violar la correcta actitud que Dios ha dispuesto para que como hermanos vivamos. Si no hay una negación propia y si no hay un tener al otro como superior a mí mismo, voy a hacer lo contrario. Me voy a resaltar y le voy a poner la pata al otro, porque hablar del prójimo es sentirme tan bien porque yo soy mejor. ¿Sí viste lo que hizo? Yo lo hubiera hecho distinto. ¿Sí viste lo que dijo? Yo lo hubiera dicho mejor. ¿Sí viste lo que hace? Es una pérdida. Y en la aplicación de la iglesia no tiene que llegar específicamente a que tengamos que ir a un tribunal y exponer esto al mundo, sino en la incapacidad de comprender lo que el Señor ha dejado para una correcta relación entre nosotros. De hecho, el versículo 7 del que estamos hablando, palabra de Dios para todos, lo traduce así: de hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. Nueva Versión Internacional dice: en realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿Qué trata Pablo de decirle a los corintios? Simplemente esto: así un juez falle a favor del que está demandado, el caso ya lo ha perjudicado a él mismo, a la iglesia y a toda la comunidad cristiana.
Hermanos, ¿y cómo enfrentamos estas situaciones? Cuando hay un hermano que posiblemente en su inmadurez obre en contra de nosotros. Cuando realmente obre mal contra nosotros. Cuando nos difamen, cuando nos señalen. Hermanos, Dios ha dado perdón. Dios ha dado la capacidad de humillación. El que se humilla será exaltado. Y finalmente podemos descansar en que Dios es un juez justo. Y Él es el que hará su juicio. Y si quiere dar misericordia, Él da misericordia. Pero yo descanso en esa labor que no tengo yo que llevar. Ahora, pastor, usted me está queriendo decir que ante un pleito entre hermanos yo no debo hacer nada. Eso sería más o menos como coger las últimas 5 prédicas y echarlas a la basura. La disciplina eclesiástica tiene propósitos de reconciliación, de restauración y de proteger el buen nombre de la iglesia. ¿A quién debían acudir los corintios? A los mismos hermanos. ¿No hay alguien sabio? O al mismo gobierno de la iglesia. Así que esta actitud de correcta relación no es en contravía a lo que el Señor ha establecido en la iglesia. Porque cuando hay un lío con un hermano y básicamente yo no expongo nada, ese hermano va a seguir en la misma situación, no va a ser corregido, no va a ser reconciliado, no va a ser restaurado y va a afectar a la iglesia. Así que, hermanos, debemos conjugar sabiamente entre lo que el Señor ha dejado para el orden al interior de la iglesia y finalmente la actitud que Él me da para yo poder vivir correctamente con los hermanos. Y finalmente el punto número 3, y que ha sido algo que continuamente se ha estado dando en otras prédicas. Pablo les recuerda quiénes son para que entonces sean. Versículo 9 al 11. Y para quienes de pronto nos acompañan por primera vez, cuando Pablo les recuerda a los corintios continuamente quiénes son para que sean, estoy haciendo referencia a que Pablo les recuerda que ellos han nacido de nuevo, con todo lo que ello implica, y que debido a eso entonces pueden ser lo que Dios quiere que sean. En el caso de los corintios no hay duda de su fe, pero su comportamiento todavía no era el que el Señor pide de su pueblo. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, lo maravilloso de estudiar la palabra expositivamente es que nosotros sabemos que este catálogo de pecados no cayó allí. ¡Capum! O sea, estábamos leyendo sobre el problema de los corintios y de pronto Pablo pasó una mosca y empezó a hablar de los pecados y un catálogo de pecados. Hermanos, si usted presta atención, cada uno de estas expresiones que se da aquí, que lo da como nombre propio porque dice los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los ladrones, los avaros, los borrachos, los estafadores, lo está usando como nombre propio. O sea, de primerazo ya está marcando que es una condición continua. Y cada uno de estos pecados
representa una forma pecaminosa de autogratificación. Todos estos pecados, de por sí todos los pecados buscan ello, pero todos estos pecados que menciona tienen que ver con una autogratificación que pasa por encima de los demás. ¿Y no era eso lo que estaban haciendo los corintios cuando arrastraban a otro hermano ante los tribunales? De hecho, se piensa que gran parte de lo que ellos estaban haciendo ni siquiera tenía que ver con pleitos reales, sino con la posibilidad de quitarle bienes al hermano. Pero también con la costumbre griega simple de imponerme sobre el otro. En eso se había convertido los tribunales. Muchas veces la situación no era importante, pero la costumbre se había arrastrado y querían sobreponerse los unos con los otros. Hermanos, pero el apóstol Pablo les dice: esto erais algunos de vosotros. Y podríamos parafrasear al apóstol Pablo con una aplicación evidente para el día de hoy, aunque no nos estemos arrastrando a los tribunales. Si esto erais y ahora han sido, ¿por qué nos seguimos comportando así? ¿Por qué seguimos arrastrando costumbres de nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados a nuestra vida cristiana hoy? Un creyente, hermano, es una nueva creación, y el propósito de su salvación es ser como Cristo. Pero sin lugar a dudas, la carne puede ser tan dominante en un creyente que finalmente va a dar una apariencia de incrédulo. Y esto erais. Ojalá tuviéramos la maravillosa costumbre de, en medio de la murmuración, la mentira, los odios, las rencillas, decirle al otro: esto erais, estos éramos. Pero ahora ya no, mas ya habéis sido. Y menciona 3 elementos tremendos. Ya habéis sido lavados. Y eso implica la condición en la que estábamos: sucios, inmundos, abominables a los ojos de Dios. Pero ya habéis sido lavados. ¿Por qué arrastrar lo que vivíamos en el mundo? El gustillo por lo pecaminoso. ¿Por qué arrastrarlo? ¿Por qué traerlo? Si ya hemos sido lavados, ¿o es que acaso se cumple el proverbio de que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno de donde se sacó? Pues si eso es así, básicamente, tírate a los pies de Dios y clámale por misericordia, porque nada ha pasado en tu vida. Yes. Pero si te das cuenta que estás actuando así, como maravillosamente y de manera soberana Dios deja en la carta de los Corintios, no para boletear a los corintios, sino para que veamos un espejo de nuestra vida. Si estamos arrastrando esto, ¿por qué si ya hemos sido lavados? Acompáñame a Tito capítulo 3. Y hermanos, ustedes son testigos
de que nuestra congregación en su predicación no se centra en mensajes moralistas, con un énfasis que puede ser malinterpretado como que tú haces algo para lograr delante de Dios. No lo hacemos, porque creemos que la palabra de Dios tendrá un fruto en nuestro comportamiento. La doctrina afecta nuestro comportamiento, pero cuando se llegan a textos donde claramente señalan una situación de comportamiento, hermanos, sería muy torpe de nuestra parte pasar por allí. Y esto tiene que ver con comportamiento. Yo soy reformado. Sí, Sproul, sí, claro, Calvino. Así. Y exponer toda la doctrina. Y con la vida estar haciendo una cosa contraria. Más o menos la expresión de la mujer necia, que es como un zarcillo. ¿En dónde? En el hocico de un puerco. No digas entonces que eres un cristiano con formación teológica reformada, no lo digas. ¡Qué vergüenza! ¿Para qué? Hermanos, no hemos escogido hacer un énfasis en predicaciones moralistas, porque la doctrina debe afectar nuestro comportamiento. Pero si estamos llenos de doctrina y sigo siendo y arrastrando las mismas costumbres mundanas, paganas y de muerte a mi vida diaria, Tito 3:5, y dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo fuimos lavados de toda la inmundicia que había en nuestro ser. Y dice también santificados. Y santificados en dos aspectos. El Señor te ha apartado como un pueblo aparte para Él, pero santificados en el sentido de una santificación progresiva. Somos justificados, pero el propósito es para que caminemos en buenas obras que Dios de antemano ha preparado, para que anduviésemos en ellas, y han sido justificados. No es aceptable que los corintios, lavados, santificados y justificados, estuvieran viviendo como antes de ser salvos. Y es lo mismo para nosotros, hermanos.